¿Qué pasa cuando un trabajador negro de gasolinera paga el combustible de un anciano, y lo despiden por eso? ¿Por qué su compañero dijo, veamos si la bondad paga tu alquiler? ¿Y quién es el extraño que toca a su puerta esa noche? ¿Con más que solo 20 euros? Esto no es solo sobre injusticia, es sobre qué sucede cuando alguien elige hacer lo correcto, sin importar el costo. Índice hacia derecha, dale like, comenta y suscríbete para más historias impactantes como esta. El sol de Málaga caía como un juicio sobre el cemento agrietado de la gasolinera El Rincón, implacable, pesado, cruel. Las olas de calor danzaban sobre los surtidores mientras los autos iban y venían en un ritmo lento e interminable. En el surtidor 6, Javier Morales se limpió el sudor de la frente, su uniforme azul oscuro pegado a la espalda como plástico húmedo. Su placa de identificación, doblada en una esquina, brilló brevemente bajo el sol. Los clientes apenas lo miraban. Solo un pase de la tarjeta, un gesto vago con la mano, y se iban. Javier se movía entre los autos con una eficiencia silenciosa. Revisaba líquidos, limpiaba parabrisas, ofrecía un cortés, necesita algo más. Que solía ser recibido con un gruñido o nada en absoluto. Nadie preguntaba cómo estaba su día. A nadie le importaba que le dolieran los pies o que no hubiera comido desde el amanecer. Era solo, el chico del surtidor. Entonces notó al hombre en el surtidor 4. Mayor, blanco, de unos 75 años. Bien vestido pero visiblemente alterado. Palmeó los bolsillos de su abrigo, luego la guantera, después bajo el asiento. El pánico crecía en cada uno de sus movimientos. Maldita sea, murmuró el hombre, sacando recibos y servilletas arrugadas. Estaba aquí, lo tenía. Javier se acercó. Señor, ¿todo bien? Antes de que el hombre pudiera responder, una voz cortó el aire, afilada y fría. Si no tiene dinero, no es nuestro problema, dijo Carlos Ruiz, apoyado en el kiosco con los brazos cruzados. Alto, pálido, con una sonrisa burlona. Seguro este tipo hace esto cada semana. El anciano se estremeció. Yo, vivo justo aquí cerca. Debo haberlo dejado en casa. Puedo traerlo en 10 minutos. Claro, se burló Carlos. O te largas y nos quedamos con el problema. El rostro del hombre se desplomó. Sus mejillas se tiñeron de rojo con algo que parecía vergüenza. La garganta de Javier se apretó. Sin decir palabra, sacó su billetera, extrajo un billete de 20 euros y se lo dio a Carlos. Esto debería cubrirlo. Carlos parpadeó, luego sonrió, mezquino y perezoso. Tú sabrás, Morales. Tomó el billete con un gesto exagerado, guardándolo en la caja. Ahora somos caridad, ¿eh? Javier no respondió, solo asintió al anciano. Está bien, señor. El hombre lo miró, atónito. Gracias. La gente ya no hace eso. Javier ofreció una sonrisa cansada. Tal vez deberían. Por el rabillo del ojo, vio a Carlos regresar a la oficina, teléfono ya en mano. Y nadie dijo nada, ni los clientes, ni el cajero. Solo el calor permaneció, denso y silencioso. Javier Morales no parecía un hombre que se quejara. Sus hombros anchos cargaban más que solo bidones de combustible, soportaban el peso de una familia, una historia y 1000 decepciones silenciosas que nunca mencionaba. Sus ojos, marrón profundo y rodeados de ojeras por falta de sueño, no esquivaban ni suplicaban. Simplemente observaban, absorbían, resistían. Trabajaba 2 turnos casi todos los días, no porque fuera ambicioso. No porque tuviera un gran plan, sino porque la artritis de su madre había convertido cruzar la cocina en una batalla lenta y dolorosa. Porque su hija, Lucía, nunca pedía nada caro, pero aún necesitaba zapatos que no chirriaran al correr. Porque la vida exigía más de lo que el salario mínimo podía ofrecer. Javier no jugaba, no bebía, no soñaba despierto, se presentaba, aguantaba. Esa mañana, antes de que el sol tocara los tejados, había preparado el almuerzo de Lucía, ayudado a su madre a sentarse en su silla junto a la ventana, besado sus mejillas y susurrado la misma promesa que hacía cada día desde hacía 4 años, volveré. Siempre vuelvo. Ahora, bajo ese sol cruel en el surtidor 4, Javier vio el rostro del anciano desmoronarse ante las palabras de Carlos. No era solo vergüenza, había algo más profundo. Un miedo silencioso a ser tratado como nada. A ser confundido con alguien que quería aprovecharse en lugar de alguien que simplemente olvidó. Javier conocía demasiado bien ese sentimiento. Lo sentía cada vez que un cliente agarraba su bolso un poco más fuerte. Cada vez que alguien le entregaba dinero sin mirarlo a los ojos. Cada vez que la gerencia lo llamaba, hijo, como si su nombre no estuviera bordado en su pecho. Y en ese momento, una guerra silenciosa estalló dentro de él. Podía quedarse callado, dejar que el hombre se fuera con vergüenza, dejar que Carlos sintiera que había ganado algo. O, podía interrumpirlo, aunque le costara algo. El calor zumbaba más fuerte en sus oídos. Javier alcanzó su billetera.
No fue un momento heroico. No fue ruidoso ni justiciero. Fue solo la decisión de un hombre que había tenido suficiente de ver a la gente ser empequeñecida. No era la primera vez que Javier veía desmoronarse la dignidad de alguien. Tenía 9 años el día que ocurrió. La farmacia olía a alcohol y desinfectante de limón, y el aire acondicionado zumbaba tan fuerte que podía oírlo sobre la respiración entrecortada de su madre. Ella sostenía una bolsa de papel con frascos de recetas en una mano y su muñeca en la otra. Sus nudillos estaban hinchados, los dedos curvados por el dolor, pero no se quejaba. Ni entonces, ni nunca, en el mostrador, puso 2 de los frascos y apartó el tercero con suavidad. «Volveremos por este la próxima semana», murmuró. El farmacéutico, un hombre aburrido con gafas y sin sonrisa, no levantó la vista. «¿Segura? Es el antiinflamatorio». Ella asintió una vez, su voz apenas un susurro. «¿Segura?». Javier estaba a su lado, mirando su rostro, la mandíbula tensa, el leve temblor en su mano. No entendía los nombres de los frascos, pero entendía el silencio que siguió. Ese tipo de silencio tenía peso. Era el silencio de pasar sin algo. Entonces, un roce, una mano, blanca, mayor, callosa, apareció junto a su madre, sosteniendo un billete doblado de 20 euros. «Yo lo pago», dijo el hombre. Los ojos de Carmen se abrieron. «Señor, no, yo no puedo». «No importa». Deslizó el dinero hacia adelante. «Ayuda cuando puedas, aunque sea una vez. Es suficiente». No esperó un agradecimiento, solo le dio un asentimiento y salió. Ese momento se grabó en la memoria de Javier, más claro que cualquier cumpleaños o Navidad. No por el dinero, sino por la mirada en el rostro de su madre. Que alguien la había visto. Que alguien había elegido la bondad, cuando el mundo tan a menudo elegía ignorar. Durante años después, se preguntó por ese hombre. ¿Quién era? ¿Por qué lo hizo? Nunca lo descubrió, pero hoy, bajo el sol ardiente de Málaga, mientras le entregaba a Carlos un billete gastado de 20 euros para salvar a un extraño de la humillación, no necesitaba una razón. Ya tenía una. Ayuda cuando puedas, aunque sea una vez. Eso siempre había sido suficiente. El calor no cedía. Si acaso, se había vuelto más pesado, pegándose a Javier como una segunda piel mientras regresaba a los surtidores. Pero algo había cambiado. Los clientes se difuminaron en un ruido de fondo. Incluso el rugido de los motores se desvaneció. Lo único que oía claramente era el crujido del altavoz superior. Javier Morales, oficina del gerente. Ahora, su pecho se apretó. Carlos levantó la vista desde donde estaba apoyado en el mostrador, con una sonrisa ya jugueteando en sus labios. «Te lo dije», murmuró, presumido. «Deberías haber dejado que el viejo se fuera». Javier no respondió. Se limpió las manos en el uniforme, estabilizó su respiración y empujó la puerta trasera hacia el pasillo estrecho que llevaba a la oficina. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. El zumbido coincidía con la estática que crecía en su estómago. Rafael Gómez esperaba detrás de un escritorio astillado, lleno de carpetas y latas de bebidas energéticas. Cuarentón, pálido, cabello ralo peinado con cuidado. El tipo de hombre que creía en el orden, pero solo cuando le convenía. «Cierra la puerta», dijo Rafael, sin levantar la vista. Javier obedeció. Rafael no perdió tiempo. «Carlos dice que sacaste dinero de la caja para pagar el combustible de alguien». «No lo hice», dijo Javier con calma. «Le di un billete de 20. De mi billetera». Rafael tamborileó un bolígrafo contra el escritorio, lento y rítmico. «Eso no es lo que él dijo. Puedes revisar el cajón. Cada euro está registrado. Y las cámaras. No voy a revisar las grabaciones por 20 euros». Javier parpadeó. «Entonces, ¿qué hacemos aquí?». Rafael finalmente levantó la vista, sus ojos ya cansados de la conversación. «No se trata del dinero, Javier. Se trata del protocolo. No pagas el combustible de la gente. No interfieres. Sigues las reglas. De lo contrario, empezamos a parecer una ONG». Iba a irse humillado. «Yo solo. Tomaste una decisión que no te correspondía». Rafael sacó un formulario doblado del cajón lateral y lo deslizó sobre el escritorio. «Un aviso. Notificación de despido ya completada. Ya está hecho». Javier miró el papel. Su nombre en negrita. El motivo: violación de la política de pagos. Las palabras de Carlos resonaron en su cabeza, viscosas y crueles. «Veamos si la bondad paga el alquiler». Su mandíbula se tensó, sus puños se cerraron a los lados. Pero no gritó, no suplicó, solo asintió una vez, giró sobre sus talones y salió por la puerta. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento, supo que discutir con hombres como Rafael era como gritar al viento. El sol caía detrás de los tejados cuando Javier salió de la gasolinera El Rincón por última vez. El aire del atardecer era más fresco ahora, pero no traía alivio. Solo el dolor sordo de lo que se había perdido. No tomó el autobús. Necesitaba caminar. Cada paso resonaba bajo sus botas, firme pero pesado. A su alrededor,
Málaga se agitaba con su zumbido habitual de fin de día, bocinas de autos a lo lejos, niños gritando mientras se perseguían por las aceras rotas, un vecino discutiendo con alguien por altavoz. La vida, indiferente y despreocupada, seguía adelante. Pero en la cabeza de Javier, todo estaba en silencio. Ya está hecho. Veamos si la bondad paga el alquiler. Sus hombros se tensaron. Para cuando llegó a su pequeño piso, el crepúsculo había pintado el porche de una luz ámbar suave. La bombilla sobre la puerta parpadeó una vez, luego se estabilizó. Se detuvo en los escalones, respiró hondo y empujó la puerta. El aire cálido lo recibió, verduras cocidas, pan de maíz y aceite de lavanda. «Papá», la voz de Lucía resonó, y su pequeña figura corrió hacia él, con los brazos abiertos. Dejó caer su mochila justo a tiempo para atraparla. «Llegaste temprano», dijo ella con ojos grandes. «¿Podemos ir al parque?» Javier forzó una sonrisa, pasando una mano por sus rizos. «No esta noche, pequeña». Ella no hizo pucheros, solo asintió y saltó hacia la cocina. Pero Carmen lo vio, desde su silla junto a la ventana, envuelta en un chal de punto, su mirada lo siguió mientras cruzaba la habitación. No tuvo que decir nada. Ella ya sabía. «¿Qué pasó?», preguntó, voz baja y firme. Se sentó frente a ella, manos entrelazadas. Y le contó todo. Carlos, el anciano, los 20 euros, la fría decisión de Rafael. Al final, Carmen guardó silencio. Sus dedos, retorcidos por la artritis, se cruzaron lentamente en su regazo. Entonces lo miró, realmente lo miró. «Ser justo», dijo, «no paga las cuentas. Pero te deja mirar a tu hija a los ojos». Javier tragó, el peso en su pecho se aligeró, pero solo un poco. Entonces llegó el golpe, 3 toques lentos y firmes contra la puerta. No urgentes, pero deliberados. Carmen arqueó una ceja. «¿Esperas a alguien?» Javier se levantó. «No», y en su pecho, algo cambió. Javier abrió la puerta despacio. Bajo la luz del porche estaba el anciano de ese día, don Vicente Lara. La misma chaqueta beige, los mismos ojos firmes, pero no estaba solo. A su lado estaba una mujer de unos 40 años, elegante y serena. Sus tacones resonaron suavemente en el porche de madera. Vestía un traje gris oscuro a medida y se movía como alguien acostumbrado a salas de juntas y poder. Su cabello estaba recogido, su mirada aguda y evaluadora. «Buenas noches», dijo Vicente con suavidad. «Te dije que volvería». Javier parpadeó, atónito. «Señor, por favor, pasen». Se apartó. Entraron sin dudar, el aroma de un perfume caro siguiéndolos. Limpio, discreto, intencional. Carmen observó desde su silla, entrecerrando ligeramente los ojos. «Amigos tuyos, Javier?» «Mamá, este es don Vicente. Lo ayudé hoy más temprano». Se volvió hacia la mujer. «¿Y usted es?» Ella extendió la mano. «Elena Lara, hija de Vicente, vicepresidenta ejecutiva de Energía Azul». Javier frunció el ceño. Conocía ese nombre. Energía Azul estaba estampado en cada camión de combustible que pasaba por Málaga. No solo manejaban gasolineras, controlaban la cadena de suministro. Vicente dio un paso adelante, ofreciendo un billete doblado y nuevo. «Primero, te debo esto». Javier negó con la cabeza. «No necesitaba venir hasta aquí por 20 euros». «No vine por eso», respondió Vicente. «No se trata del dinero. Se trata de lo que hiciste cuando nadie miraba». Elena dejó una tarjeta negra sobre la mesa de café. Las letras doradas brillaron bajo la luz. «Elena Lara, vicepresidenta ejecutiva, Grupo Energía Azul. Estamos abriendo una nueva estación principal en el norte», dijo. «Y necesitamos a alguien que la gestione. Alguien en quien podamos confiar». Javier parpadeó. «¿Quieren que yo la dirija?» «Empezarías con entrenamiento», añadió ella. «Te lo ganarás, pero creemos que tienes lo necesario». Lo miró, luego a Vicente, quien solo asintió, manos cruzadas tras la espalda como hombre que no necesita explicarse. Entonces Javier se giró. Sus ojos se posaron en Carmen, quien sostuvo su mirada sin decir palabra. Luego en Lucía, ahora asomándose desde el pasillo, aferrando su cuaderno de dibujos. Lo sintió entonces, el peso de lo perdido ese día, y el destello de lo que podía reconstruirse. Un futuro, no solo sobrevivir, construir. Miró a Elena y asintió una vez. «De acuerdo, estoy dentro». Ella extendió la mano de nuevo. Esta vez, Javier la estrechó sin dudar. «Bien», dijo ella, «empecemos a trabajar». El lunes por la mañana llegó con pantalones planchados y nervios. Javier estaba frente a la reluciente oficina corporativa de Energía Azul, el corazón latiendo bajo su camisa de botones. El edificio de vidrio se alzaba sobre él, elegante, moderno, lejos del pavimento manchado de aceite al que estaba acostumbrado. Dentro, todo olía a dinero y a brillantador de limón. Suelos pulidos, voces bajas pero urgentes, trajes que se movían como si pertenecieran ahí. Javier no, todavía no.
Elena lo recibió en el vestíbulo, impecable como siempre, sosteniendo una carpeta con su nombre. ¿Listo?, preguntó. No, respondió honestamente. Pero estoy aquí. Ella sonrió. Por ahora, eso basta. El entrenamiento fue brutal. Logística de combustible, facturación, códigos de seguridad, sistemas de nómina, términos que nunca había oído, siglas que se mezclaban. Estudiaba hasta que le dolía la cabeza, tomando notas sobre contratos de distribución y cumplimiento ambiental. Manuel Torres, un gerente experimentado con un ceño permanente y bigote gris acero, dirigía el entrenamiento práctico. Gestionar no es dar órdenes, ladró Manuel el primer día. Es conocer sus trabajos mejor que ellos. Y hacer el tuyo sin excusas. Así que Javier lo hizo todo. Reponía estantes, equilibraba libros, trataba con clientes amables y crueles. Limpiaba derrames de aceite a las 5:30 de la mañana. Luego revisaba horarios de proveedores por la noche. Hubo días en que quiso renunciar. Pero cada vez que la duda se colaba, recordaba las palabras de Carmen. Haces lo correcto aunque te cueste. A la tercera semana, algo cambió. Los números empezaron a tener sentido. Las charlas con el personal se sentían más fluidas. Resolvió un problema de pago sin pedir ayuda. Manuel asintió una vez, lo más cercano a un elogio que ofrecía. No está mal, Morales, murmuró. Nada mal. En la gasolinera El Rincón, los rumores llegaron a oídos de Carlos. ¿Escuchaste sobre Javier?, preguntó un trabajador. Sí, lo recogió la corporación. ¿Algo de gerente o así? Carlos se burló. El tipo tuvo suerte. Una buena acción y de repente es un héroe, ¿no? Pero su mandíbula se tensó. Sabía la verdad. Javier no tuvo suerte. Se lo ganó. Semanas después, una foto circuló en la red interna de Energía Azul. Javier de pie, orgulloso frente a la nueva estación del norte, su placa brillando, su equipo detrás. El pie de foto decía, ¿nuestro nuevo gerente de estación? No subió la escalera, la construyó. La publicación se volvió viral dentro de la empresa. Porque en un mundo acostumbrado a premiar atajos, Javier Morales demostró algo eterno. La decencia aún importaba. Y la integridad podía elevarse, incluso desde el pavimento. La luz de la mañana se deslizaba suavemente por las tablas del suelo mientras Javier abotonaba su cuello frente al espejo del pasillo. Afuera, Málaga aún estaba en silencio, solo el canto de los pájaros y el rumor lejano de un camión de basura rodando por la avenida. Su camisa estaba impecable, sus zapatos brillaban, y en el lado izquierdo de su pecho, la placa captaba la luz. J. Morales, gerente de estación. La enderezó con cuidado, los dedos deteniéndose en el nombre. Desde la cocina, Carmen observaba con orgullo silencioso, una taza humeante entre sus manos. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo. Pasos suaves resonaron por el pasillo. Lucía, aún en pijama, estaba en la puerta sosteniendo un papel doblado. Sus rizos estaban desordenados por el sueño, y su sonrisa era amplia. Espera, susurró, corriendo hacia él. Antes de que te vayas. Puso el papel en su palma. No puedes olvidar esto. Javier se arrodilló a su altura y lo abrió. En crayón grueso, las palabras se extendían por la página. Mi héroe. Con un dibujo de él de pie junto a una gasolinera, una corona torcida sobre su cabeza. Su garganta se apretó. ¿Tú dibujaste esto? Ella asintió con orgullo. Porque ayudas a la gente. Incluso cuando nadie mira. La abrazó, besó la cima de su cabeza y la sostuvo un momento más de lo habitual. Luego se levantó, guardó el dibujo en su bolsillo y salió al porche. El sol apenas salía, oro suave derramándose sobre las calles, tornando todo tranquilo y nuevo. Javier Morales no era rico, no era famoso, no tenía titulares ni aplausos esperándolo. Pero había elegido no irse. Y a veces, eso es todo lo que hace falta. Para cambiarlo todo.